Y tuiteó sobre el tuit de Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández. Dice, he reflexionado sobre el mensaje que ayer difundió CFK Argentina. He visto que muchos eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos. Nuestra justicia está deslegitimada y necesita de manera urgente una reforma profunda y democrática. Ven que está retuiteado sobre el tuit. Sí, fueron varios. Es un hilo. Sí. Los tweets es un hilo, efectivamente. Como dice Vane, al tuit que vos acabas de leer, Gallego, le sigue el siguiente. La designación por decreto de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati como jueces de la Corte Suprema de Justicia fue un acto político inconstitucional que dio cuenta de la decisión del gobierno macrista de manipular la justicia. Sigue, que el presidente de la Corte Suprema sea al mismo tiempo el presidente del Consejo de la Magistratura y se haya erigido en tal función poniendo en vigencia una norma derogada y votándose a sí mismo, solo deja en evidencia su desapego a la ley y a elementales normas éticas. Sigo porque son muchos los tweets, es un hilo largo. Durante el macrismo, la justicia federal construyó doctrinas que resultaron patéticos instrumentos para perseguir opositores y aplicar la prisión preventiva como penas anticipadas. Imputaron responsabilidades objetivas y aplicaron el derecho penal de autor sin vergüenza alguna. Cuando todo eso ocurría, el máximo tribunal del país adoptó una posición pasiva que permitió que tanto maltrato a la justicia por parte de la justicia federal fuera posible. De todo ello, hubo responsables por acción y por omisión. Muy pocos tuvieron la dignidad de no sumarse. Sigue el presidente. La vicepresidenta ha afirmado que en una causa en la que se la enjuicia, y en la que el fiscal aún no ha formulado su acusación, su sentencia ya está escrita. Esa afirmación pone en crisis la objetividad del sistema de justicia y la idoneidad moral de los miembros del tribunal. Sigue. He repetido una y mil veces que debemos reconstruir una justicia federal que respete y haga respetar los derechos constitucionales. Tanta violación a esas normas es tácitamente admitida por la Corte Suprema de Justicia y ese es un problema que a todos debe preocuparnos. Y en sus últimos 2 tuits, el presidente Alberto Fernández escribió: cuando quise reformar la justicia federal, algunos no me acompañaron. Cuando hablé de mal funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, fui criticado. Dijeron que buscaba la impunidad de ciertos acusados. Los que lo decían son los que aseguran su impunidad con este sistema lamentable de justicia. Y cierra con el siguiente tuit. Pueden hablar de las formas y del video de Cristina Fernández de Kirchner, pero no dejemos de debatir el problema y buscar una solución. Como presidente sigo comprometido en que los argentinos contemos con una justicia honesta e independiente de los poderes políticos y fácticos como merecemos. En su último tuit invita a un ejercicio como el que vos decías, Pero ¿no? que la Argentina nunca va a debatir la justicia. Este debate este es un debate de la década, ¿vos te acordás, Vanessa? De la década del 90. Ya se debatía con Comodoro Pi con la jueza de la servilleta. ¿Te acordás de la servilleta de Corach? Sí, sí, la Uno era servilleta, Bonadío. La famosa servilleta de Corach. Uno era Sí. Bonadío que decía, soy juez y no concursé. Y Los se jueces jactaba de no de haber Comodoro Pi. concursado. A ver, Increíble. esta justicia fue acá se inició una causa, dando por cierto fotocopias. Bueno, pero por Sin eso, pericia caligráfica. Nadie sabe si el escribió centeno o no. Y después aparecieron los cuadernos. Se habían quemado y aparecieron. Exacto. Estamos frente a una locura. Sí, pero yo creo que en algún momento de la historia hay que afrontarlo esto. Y hay que confrontar con esto. Por eso me parece que el tuit del presidente marca esto también, ¿no? Decir, bueno, nosotros tomamos nota de esto y el presidente es el primero que tiene que respetar las instituciones y lo hizo presentando esos proyectos de reforma judicial. No avanzó. Vuelvo con lo mismo, no es que quiera ser reiterativo. Yo no creo en que la política se defina solamente en los grandes palacios. Yo creo que precisamente los grandes procesos de la historia se definieron a partir de Yo creo que una Alberto invita sociedad, a lo mismo en sus tweets. Sí, de una sociedad que tiene que comprometerse con esto, porque las verdaderas víctimas son, por supuesto, que la dirigencia política... Decime en la Argentina cuáles. ¿Cuáles qué? Se cambiaron por la calle. Salvo la libertad de Juan Domingo Perón. Con lo que pide el dale, presidente. ¿cuál? El nunca más. ¿Qué? El nunca más. No, el nunca fue una decisión de Alfonsín, No, sigamos. no, el nunca más no fue la no fue la resistencia. calle. El Las ni una madres- menos. Presionó. Las madres, abuelas, la gente se cagaba, estaba toda cagada, la gente vivía la época. Tremendo como embistió Cristina Fernández de Kirchner contra la Corte, pero con argumentos, con argumentos. Yo quiero hablar con el senador del Frente de Todos, Mariano Recalde. Mariano, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno,
en la voz de Cristina, pero los argumentos son muy fuertes. Prácticamente dijo, estamos con una corte que son 4 tipos dominados por el poder porque son todos vulnerables, están todos flojos de papeles. Sí, es algo que venimos diciendo hace mucho. Hoy, por suerte, la voz de Cristina traspasa pantallas, ¿no? Y tiene una amplificación que en otros momentos no podemos darle. Pero es muy grave. En una democracia, en una república, hay 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que tienen que funcionar armónicamente y como contrapesos. No hay uno que está por encima de los demás. Hoy tenemos un poder judicial desprestigiado, un poder judicial absolutamente dependiente de los poderes fácticos, principalmente de los poderes mediáticos, de los poderes económicos. Un poder judicial que tiene una doble vara, que es uno de los peores pecados que puede tener un juez, ¿no? Sí, fallar de una manera con unos y de la manera contraria con otros. Y esto es permanentemente visto en los fallos de la Corte, con los trabajadores, con el pueblo, fallos de una manera, con los ricos, los poderosos de otra. Que no está Néstor Espósito, pero está en pantalla. Está aislado nuestro compañero, pero él sabe quién es ese muchacho, este cortesano. Néstor, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? Buenas noches. Estamos hablando del juez de la Corte, Horacio Rosati. Se dio una circunstancia muy extraña. A principios de junio llegó a la Justicia Federal de Santa Fe un sobre anónimo vía correo argentino con una denuncia que tenía que ver con hechos que ocurrieron en la provincia cuando Rosati fue intendente en Santa Fe. Terminó su gestión en 1999. Después de él, una gestión después, apareció otro intendente, Martín Balbarrey. Hubo allí una denuncia original sobre unos contratos de la recolección de basura, algo bastante típico en las gestiones de los intendentes, pero esa causa estuvo dormida durante todo este tiempo hasta que apareció esta denuncia anónima. Pero eso no debería haber prescripto ya. Bien, es uno de los argumentos por los cuales en este momento hay un escándalo en la Justicia Federal de Santa Fe. Pero un escándalo enorme a punto tal que se están tirando con munición gruesa el juez, que es Reinaldo Rodríguez, y el fiscal de la causa, que se llama Gustavo Oner. Gustavo Oner recibió la denuncia, empezó a caminar con la denuncia y sostuvo esto que vos decías: estos hechos están prescriptos. El ministro Rosati ya no ocupa el cargo en la provincia de Santa Fe, por el paso del tiempo esto está cerrado, y le propuso al juez que cerrara la causa. El juez Rodríguez le dijo que eso era no solo prematuro, sino que además el fiscal debía hacer una investigación seria, y le anuló el pedido de sobreseimiento del juez Rosati. O sea que el juez está pidiendo que lo vuelvan a investigar. Exactamente. El fiscal, que es el titular de la acción pública, si no empuja si el fiscal no acusa, no puede haber causa. Claro. El fiscal dijo, aquí no hay delito. ¿Y entonces? Y el juez le anuló el dictamen y le dijo: escúchame, investigá de nuevo, porque acá, por la gravedad institucional de la persona, puede haber un delito. Se están tirando con munición pesada de uno y otro lado. Los delitos que según el juez hay que investigar van desde negociaciones incompatibles con la función pública hasta enriquecimiento ilícito, pasando por evasión tributaria. Así que tengo autoridad para hablar. Pero lo interesante es que, bueno, ya finalmente cuando yo dije el gasoducto se tiene que hacer, y dije, miren, yo soy la única persona del liderazgo político que no recibí nunca un cheque, es decir, lo rechacé. No es que no lo pedí. Ni lo pedí, cuando me ofrecieron lo rechacé. Estamos renegociando un préstamo que se le concedió a mi país por 57.000 millones de dólares, una suma mayor a la que el Fondo Monetario Internacional destinó para todos los países del mundo para combatir la pandemia. Si ganábamos la elección, Juana, antes del 10 de diciembre ya habíamos arreglado la deuda con los privados y con el fondo. Nosotros ganábamos la elección, lo arreglábamos en 5 minutos. Yo estaba en el Fondo Monetario y el programa más grande en la historia del Fondo Monetario lo empujamos para Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina y les haya costado una elección, es una cuestión. Nosotros ganábamos la elección, lo arreglábamos en 5 minutos. Decirle que lo más importante, además del pedido de indagatoria, es que la dejo al borde de la detención
con la prohibición de salida del país y con el deber de comparecencia ante el tribunal. Favorablemente. Digamos, ¿por qué no hacerles un juicio político? Te pregunto. También se requiere del consenso No de la alcanzaría. oposición. Tanto para nombrar como para renovar se requieren mayorías muy amplias, un consenso muy amplio que hoy lamentablemente no está. Y este planteo de Cristina de hoy es también un llamado a la oposición a sentarse y ver cómo recuperamos un poder del Estado que realmente no funciona, funciona mal o funciona para un grupo muy concentrado. Ahora, a Lorenzetti le dice la vicepresidenta que Lorenzetti fue el que inventó la doctrina Irurzun. Otra doctrina de la doble vara. Para los funcionarios peronistas, doctrina Irurzun. Para los funcionarios macristas, no doctrina Irurzun. La ley. La ley como debería aplicarse. Esto es lo que irrita. Y bueno, por eso está bien que peguemos un grito, que publiquemos un video, que estemos acá debatiendo el tema y convocando a todos los sectores políticos a discutir realmente un poder judicial democrático y republicano. La vicepresidenta también pone los videos de cuando Néstor Kirchner, que fue una cosa espectacular, cuando Kirchner arranca su primer mandato y pide el juicio político de toda la corte automática de Menem, ¿no es cierto? Que era un horror. ¿No hay un poco un reproche a Alberto Fernández? No, es un ejemplo de que nosotros lo que decimos, o sobre todo el kirchnerismo lo que dice, lo ha hecho. No lo estamos diciendo desde un lugar Alberto lejano. tiene que hacer lo mismo, no está diciendo. Sino que lo hicimos. Alberto era el jefe de gabinete. Es cierto. Alberto era el jefe de gabinete. Y uno de ellos autovotado como presidente del Consejo de la Magistratura, que en poco tiempo debería asumir como tal. Sí. Entonces realmente cuando uno ve que no han tenido ningún tipo de miramiento, se han metido con los hijos, al día siguiente de esa amenaza a la doctora Gil Carbó le publicaron los teléfonos a la hija de la doctora Gil Carbó. Ya cansada de todo eso y realmente con tantas amenazas, la doctora Gil Carbó renunció. Por eso creo que el decreto que se le acepta la renuncia a la doctora Gil Carbó también debe ser declarado nulo y con un simple decreto, ni siquiera de necesidad y urgencia, volver a reponerla en el cargo en el cual fue puesta por la gran mayoría, casi la totalidad de los senadores. ¿Podría ocurrir eso con la firma del presidente Alberto Fernández? Yo creo que debería ocurrir, claro que sí. ¿Qué harías de tu vida, Mauricio, si se acabara la política? Qué buena pregunta. Y me gustaría enseñar, volver a enseñar en la facultad. ¿Y dar clase de qué? ¿Qué sé yo? De lo que pueda, de lo que me acepten. Deeply, profoundly stupid. Deeply, profoundly stupid. That is the only way that I know how to describe